Este podcast fue originalmente grabado en inglés, traducido al árabe, español y francés y vuelto a grabar en cada uno de sus idiomas con la ayuda de actores de voz. Gracias por escuchar, sigan en sintonía. Lo que ha sucedido en muy poco tiempo con la Organización Mundial del Comercio es que el objetivo de lo que se supone que debe hacer el comercio desapareció, y entonces todas las normas y la liberación o los derechos de monopolio en el marco de los AdPIC, que se suponía que eran los medios por los que alcanzaríamos el objetivo, se convirtieron en los puntos finales en sí mismos. Hola a todos y bienvenidos de nuevo a los podcasts de GHW. Este es nuestro sexto episodio sobre el libro Global Health Watch a la sombra de la pandemia. Hoy vamos a hablar del comercio y la salud, cómo la forma en que se realiza el comercio afecta a la salud y a la asistencia sanitaria. Los acuerdos comerciales internacionales tienen una enorme consecuencia en la salud de las personas. A veces estos acuerdos se firman en la Organización Mundial del Comercio, otras veces se firman bilateralmente entre dos países. Y entre otras ocasiones se están negociando entre múltiples países a través de acuerdos comerciales regionales y similares. En todos estos acuerdos hay una serie de cláusulas que siempre están relacionados con la forma en que se prestan los servicios sanitarios y los productos médicos a los ciudadanos. En el episodio de hoy vamos a descubrir un par de cosas sobre ellos. Soy Jyotsna Sain, periodista sanitaria residente en la India. Me acompaña la doctora Lauren Paremore, que enseña en el Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad de la Ciudad del Cabo en Sudáfrica. También tenemos entre nosotros a Ronald Labonte, conocido sociólogo y profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de Ottawa en Canadá. También es coeditor del libro. Bienvenidos a los dos, así que el comercio no es nada nuevo. Las sociedades humanas siempre han comerciado, pero la Organización Mundial del Comercio es una entidad relativamente nueva y establece normas de obligado cumplimiento. Esto plantea la pregunta obvia de cuál se supone que es el objetivo real del comercio y por qué los gobiernos crearon la OMC. La Organización Mundial del Comercio fue creada a mediados de la década de 1990 y el propósito de la organización, como se expresa en el Acuerdo de Marrakech, que es el acuerdo que establece la Organización Mundial del Comercio, es que se supone que debe promover el comercio con el fin de elevar el nivel de vida, promover el pleno empleo, dar a la gente fácil acceso a los bienes y servicios que de otro modo no podrían acceder a nivel nacional. Y eso no puede producirse tan eficazmente a nivel nacional, pero también el Acuerdo de Marrakech dice que todo esto debe realizarse de manera que se utilicen los recursos del mundo, de forma sostenible. Y luego están las otras partes de los marcos legales aplicados por la Organización Mundial del Comercio. Por ejemplo, el marco de los ADPIC, que habla de los derechos de propiedad intelectual. Y estos acuerdos indican que, ya sabes, las normas y los procesos de la Organización Mundial del Comercio deben aplicarse de manera que promuevan, por ejemplo, en el caso de los ADPIC, no deberían obstaculizar la salud pública y deberían promover la transferencia de tecnología y el intercambio de conocimientos. Eso es lo que se podría decir el tipo de descripción oficial de lo que debería ser la Organización Mundial del Comercio. En la práctica, no siempre, o en su mayor parte, ha logrado estos objetivos. El objetivo principal de la organización ha sido aumentar el acceso de las empresas con ánimo de lucro a los mercados. Se ha hecho mucho hincapié en limitar los poderes reguladores de los gobiernos nacionales y se podría pensar que se está globalizando en conjunto de leyes y políticas que dan a las empresas transnacionales mucha autonomía en lo que deciden hacer en varias jurisdicciones nacionales. Y estas prácticas a veces pueden ser perjudiciales para la salud, así que voy a dejarlo ahí y luego pasaré a Ron. Sí, vale, gracias. Ya sabes que cuando la Organización Mundial del Comercio, a través de una serie de negociaciones después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se inició, uno de los motivos era una especie de argumento que decía que si los países están realmente integrados económicamente entre sí, son menos propensos a ir a la guerra con los demás. Ahora bien, eso ha sido más o menos el caso, pero no del todo. Se supone que esta es una manera
de conseguir cierta paz entre los países mediante la interdependencia económica. Pero con el paso del tiempo, estos acuerdos y negociaciones se convirtieron cada vez más en regulaciones, anticipando lo que los gobiernos podrían hacer, y menos en la idea de crear realmente un sistema que fuera beneficioso para todos de manera equitativa. Así que lo que ha sucedido tan rápidamente con la Organización Mundial del Comercio es que el objetivo de lo que se supone que debe hacer el comercio desapareció, y entonces todas las normas y la liberación o los derechos de monopolio en virtud de los ADPIC, que se suponía que eran los medios para lograr el objetivo, se convirtieron en los fines en sí mismos. Y como señala Laura, los verdaderos ganadores en todo esto son las corporaciones transnacionales y el capital extranjero y la inversión. Así que las normas de la OMC han favorecido injustamente a las empresas transnacionales, ¿cierto? Y aún así ya no es la OMC la que impulsa las negociaciones comerciales, sino que la acción se desplaza hacia los acuerdos comerciales bilaterales y regionales. ¿Por qué ocurre esto y cómo pueden defenderlo los gobiernos? ¿Cuáles son sus argumentos? Bueno, esa es una gran pregunta, porque aunque justo desde la pandemia, la OMC ha intentado volver a desplegar su fuerza y ser más relevante como lugar donde se pueden elaborar acuerdos comerciales. Muy poco después del nacimiento de la Organización Mundial del Comercio, tuvimos lo que se llamó una batalla en Seattle, cuando durante una de las conferencias ministeriales hubo una enorme oposición y esto realmente se estancó y no propició ningún avance en términos de nuevas negociaciones de la OMC. Y eso fue lo que se atribuyó a las protestas en las calles. Y las protestas en las calles fueron importantes, pero lo que realmente ocurrió fue que el grupo de países africanos y otros países de ingresos bajos y medios dijeron básicamente a la OMC, a todos los Estados miembros, que nos están pidiendo que les demos aún más. Ahora bien, cuando aceptamos por primera vez todos estos acuerdos en 1994, en el nacimiento de la OMC, en 1995, prometisteis que obtendríamos algo a cambio, que obtendríamos más acceso al mercado para nuestros productos agrícolas, que dejaréis de subvencionar vuestras propias explotaciones y de excluirnos de cualquier tipo de competencia mundial por nuestros bienes o servicios, que darás en un trato especial y diferenciado que nos consideraría de forma diferente y nos permitiría seguir nuestro propio curso de desarrollo interno. Y nada de eso ha ocurrido. Así que los países en vías de desarrollo básicamente dijeron, de una forma u otra, que no iban a aceptar más esto. Así que todas las negociaciones en la OMS comenzaron a estancarse. Ahora, en respuesta a eso, los países de altos ingresos dijeron, bueno, todavía queremos seguir con esto. Queremos reglas de inversión. Queremos tener un nuevo tipo de reglas digitales sobre la economía digital. Queremos tener un montón de normas nuevas que nos beneficien. ¿Cómo las conseguimos? Dijeron, bueno, empecemos a entablar negociaciones individuales con los países pobres, porque si podremos dominarlos y podremos en cierto modo decir, ¿queréis acceder a nuestros mercados? Vale, pues tienes que estar de acuerdo con esta nueva norma, o podríamos hacerlo a nivel regional con un grupo de países a la vez. Así que cambiaron su enfoque con una estrategia clásica de divide y vencerás, mediante la cual van a tratar de conseguir lo que no pudieron obtener en el proceso multilateral y al menos nominalmente algo más democrático de negociación bajo las reglas de la OMC. Van a tratar de conseguirlo a través de todos estos nuevos conjuntos de acuerdos. Y ya sabes, en la actualidad tenemos del orden de unos 350 acuerdos comerciales bilaterales y regionales diferentes. Así que los países pueden encontrarse, en cierto modo, totalmente inmersos en el lío o nudo gordiano de todos estos diferentes acuerdos comerciales. Y esto dificulta bastante a los gobiernos, especialmente a los países de renta baja y media, la tarea de determinar cuáles son sus obligaciones si quieren poner en marcha una nueva política o un nuevo programa y cuáles son los riesgos de generar un conflicto comercial. Así que tiene un efecto de enfriamiento de lo que los gobiernos podrían querer hacer. Y la otra cosa es que estos nuevos conjuntos de acuerdos comerciales regionales, como las más grandes, son cosas como el acuerdo amplio y progresivo de una asociación transpacífico, el de Canadá y la Unión Europea, el llamado acuerdo CETA, el que es el NAFTA número 2, el acuerdo de Estados Unidos, México y Canadá, el NAFTA número 2. Todos esos acuerdos generalmente tienen lo que se llama una OMC+. Todos tienen las mismas normas y obligaciones de los acuerdos de la OMC, pero luego añaden otras nuevas, y esas nuevas son inevitablemente más beneficiosas para los países más poderosos. Creo que Lauren podría decir
algunas cosas sobre esto y sobre la relación con los ADPIC, que siempre ha sido un tema importante para los activistas de la salud a nivel internacional. Una de las cosas que mencionó Ronald es que estas negociaciones se utilizan a menudo para obtener compromisos adicionales de los países en desarrollo. Y por supuesto, una de las razones por las que esto es posible es porque estos acuerdos de libre comercio no siempre están abiertos al escrutinio público. Un ejemplo de ello es un texto filtrado. Y no está claro hasta qué punto es oficial, pero hay un texto filtrado que ha surgido de las actuales negociaciones de libre comercio entre el Reino Unido y la India. Y por supuesto, sabemos que la India es realmente importante para los programas de salud pública a nivel mundial, porque históricamente es la farmacia del mundo, al menos desde hace aproximadamente 2 décadas. Y puede hacerlo porque tiene una industria de genéricos grande y muy eficiente. Una de las cosas que intenta hacer este acuerdo de libre comercio, por ejemplo, es reducir las posibilidades de que surjan fabricantes de genéricos. ¿Cómo lo hace? Por ejemplo, una de las concesiones que se busca es la práctica de las oposiciones previas a la patente, es decir, la posibilidad de oponerse a una solicitud de patente antes de que se conceda. Una de las exigencias del Reino Unido es que no se permita esa práctica en la India. Otra demanda es que las empresas tengan exclusividad de datos, es decir, que no tengan que compartir los datos de los ensayos clínicos y demás durante un periodo de 6 años. Y claro, lo que esto significa es que los competidores no tienen acceso a información muy útil que podrían utilizar para desarrollar productos similares o incluso mejores. Y este es exactamente el tipo de compromisos que los países se ven obligados a ofrecer a sus grandes socios comerciales para poder acceder a sus mercados. Y hay otros, es decir, el ADPIC siempre ha sido una de las principales preocupaciones de los activistas de la salud pública, pero no es la única, porque hay otros elementos en torno a las políticas económicas a través de los determinantes sociales de la salud o la discriminación social de la salud que tienen enormes implicaciones para la equidad sanitaria. Así que la preocupación con estos nuevos acuerdos bilaterales y regionales de libre comercio extienden algunos de los problemas que existían incluso dentro de los acuerdos de la OMC, y esto es lo que se conoce como detrás de las fronteras. Hace tiempo, la mayor preocupación en el comercio era que los países no debían utilizar los aranceles o los impuestos fronterizos para impedir la importación de bienes que pudieran ser competitivos con los producidos por sus propias industrias. Pero ahora ha cambiado. Casi todos los países tienen ya muy pocos aranceles, ya no son barreras. Ahora se trata de decir, bueno, ¿cuáles son las regulaciones que el gobierno pone en marcha? ¿Qué han hecho en cuanto a las normativas sanitarias o medioambientales o políticas de protección social o incluso políticas fiscales? ¿Qué están haciendo en esas áreas que podrían tener un efecto de ralentización de flujo transfronterizo de bienes y servicios? Esto se llama detrás de las fronteras. El tipo de barreras sobre las que los gobiernos están siendo disciplinados ahora con estas nuevas obligaciones, algunas de las cuales existían en la OMC. Pero los nuevos conjuntos de acuerdos comerciales bilaterales y especialmente regionales van más allá y añaden aún más obstáculos que los gobiernos tienen que sortear si realmente quieren poner en marcha una nueva regulación o norma que proteja la salud, el medio ambiente o la sociedad. Así que eso es lo que realmente preocupa a un amplio abanico de activistas y organizaciones de la sociedad civil, preocupados por el hecho de que este régimen comercial no sea beneficioso para la gente. Pero la ironía también es que estos acuerdos siempre son vendidos por los gobiernos sobre base de que van a generar crecimiento económico. Pues bien, eso nos lleva a preguntarnos, en primer lugar, si realmente queremos tener esa cantidad de crecimiento porque es incompatible con todos los acuerdos medioambientales y especialmente con el cambio climático. Es decir, todas esas mercancías que van de un lado a otro en estos grandes barcos de transporte están contribuyendo enormemente a las emisiones de carbono y a nuestra crisis de cambio climático. Pero la otra es que el crecimiento, incluso si nos fijamos en lo que se supone que son las mejoras, en el crecimiento, los aumentos en el Producto Interno Bruto de los países, todos los estudios econométricos, todos los análisis de estos nuevos acuerdos comerciales dicen, bueno, tal vez subirá una fracción del 1%, 0,007% de aumento durante X periodo de tiempo. Casi ninguna mejora para la economía nacional, pero con enormes costos debido a los sectores que se ven afectados negativamente dentro del país, a menudo los sectores de agricultura, debido a estos nuevos acuerdos. Y esto nos lleva al aspecto que Lauren mencionó antes. Estamos ante acuerdos comerciales,
no ante acuerdos sobre la salud y el bienestar de las personas. Son acuerdos comerciales para mejorar la riqueza o el poder de ciertas empresas transnacionales y tienen una enorme influencia para poder dar forma y desarrollar esas reglas. Pero sabemos que a menudo colaboran con los partidos políticos, sobre todo en Estados Unidos, donde ejercen una gran presión. Así que en realidad ayudan a escribir las reglas de una manera que beneficia a su propia riqueza o acumulación de capital. Y esto realmente lo que subyace en la tragedia de cómo hemos organizado actualmente nuestros acuerdos comerciales, porque no creo que la mayoría de las personas que se oponen a algunos de estos aspectos del comercio internacional ahora mismo digan que no deberíamos tener ninguna regla. Creo que la mayoría de nosotros decimos que necesitamos tener reglas. Necesitamos gobernar a escala global, pero las reglas que tenemos ahora no son correctas. Son las que benefician a una élite corporativa poderosa y no son las que protegen el planeta ni crean justicia ni equidad para todos nosotros. Y realmente, esto es lo que deberían ofrecer nuestras normas comerciales y a lo que deberían aspirar. Y para retomar algo de lo que dijo Ron al final, creo que una de las cosas que defienden los activistas es que estas normas deben tener en cuenta las injusticias históricas. Así que lo que hay que tener son reglas que establezcan lo que se llaman responsabilidades comunes pero diferenciadas. Y así, por ejemplo, en el caso de la pesca, los activistas han argumentado que históricamente los países ricos desarrollados del norte global han sido responsables de formas desproporcionadas de la sobrepesca. Así que sí, existe una obligación común que todos tenemos de proteger nuestras poblaciones de peces y de proteger la naturaleza. Por eso no significa que todos los países, incluidos los países en desarrollo, deban tener la misma carga a la hora de corregir esas injusticias históricas. Cada país debe contribuir con vistas a corregir lo que ha ocurrido históricamente, pero también en la medida en que tengan capacidad para hacerlo sin perjudicar los medios de vida de sus poblaciones. Están escuchando el podcast de GSW. Hoy hablamos de comercio y salud con Lauren Paremore de la Universidad de la Ciudad del Cabo en Sudáfrica y Ronald Lamontet de la Universidad de Ottawa en Canadá. Yo soy Yotsna Sain, periodista de la salud de la India y anfitriona de hoy. Gracias a ambos por explicar de forma tan completa y elocuente estas importantes cuestiones. En el libro hay una sección separada que habla de los acuerdos internacionales de inversión. ¿Podríais describir en qué consisten y por qué son una amenaza importante para la equidad sanitaria mundial? Cielos. A veces se le llama armas de destrucción masiva porque al principio había unos cuantos tratados de inversión bilaterales entre una especie de inversores ricos en los países ricos y los países en desarrollo, especialmente las antiguas colonias que estaban en proceso de descolonización. Y se pusieron en marcha porque a los inversores les preocupaba que los gobiernos recién elegidos trataran de expropiar y apoderarse de las inversiones para las que enviaban su capital en ese país concreto. Es justo, lo hicieron, y no confiaban necesariamente en que los tribunales nacionales pudieran ser imparciales a la hora de determinar si había o no una expropiación. Así que se crearon algunos tratados de inversión. Y luego, en la década de 1990, con el tipo de desregulación de las finanzas globales para la creación de todo este nuevo tipo de instrumentos derivados que existían entonces con los mercados abiertos que liberalizaron el flujo transfronterizo e hicieron que fuera sumamente fácil para el capital ir de aquí allá y a todas partes. De repente, vimos a esta enorme explosión en la cantidad de nuevos tratados de inversión, incluyendo los tratados de inversión que forman parte de estos nuevos acuerdos comerciales regionales. Así que en el último recuento hay casi 3.000 de estos acuerdos de inversión por separado. Ahora, el problema es que estos acuerdos permiten a los inversores extranjeros demandar directamente a un gobierno si creen que la regulación del gobierno, y a menudo significa la regulación en torno a la salud o la educación, los servicios sociales, pero principalmente las regulaciones ambientales en las industrias extractivas, en mineras o de combustibles fósiles. Entonces, si creen que lo que el gobierno está haciendo de alguna manera reduce el valor o expropia o reduce el valor de su inversión, pueden demandar directamente a través de un tribunal secreto que no es abierto, no es transparente y cuyos fallos son definitivos, es decir, no se puede apelar. Y estos tribunales están formados por expertos en derecho empresarial y tienen una especie de tendencia a interpretar el lenguaje vago de estos acuerdos de inversión a favor de los inversores.
Así que nos encontramos con que al menos la mitad de estas disputas son ganadas, por así decirlo, por los inversores. La otra mitad está a favor de los gobiernos, pero los gobiernos nunca los obtienen. No los pierden porque no reciben ninguna compensación por haber puesto en marcha esa política. Así que no ganan nada como consecuencia, excepto el derecho a seguir haciendo lo que deberían tener derecho a hacer en primer lugar. Un factor crítico aquí es el valor de estas inversiones en la interpretación de algo llamado trato justo y equitativo, que es un concepto muy vago en estos tratados. Así que el más reciente era una compañía de cobre que estaba operando en Pakistán. Estaba haciendo una exploración minera inicial para ver cómo hacer el trabajo preliminar. Y entonces Pakistán decidió no ampliar o conceder una licencia minera para su plena explotación. Ahora bien, en lugar de acudir a los tribunales nacionales de Pakistán, la empresa acudió inmediatamente a este tipo de tribunales secretos y presentó una demanda, no solo por coste de su inversión inicial para recuperar el dinero que habían invertido inicialmente en la exploración, que eran unos 150 millones de dólares. Presentaron una demanda y se les concedieron 6.000 millones de dólares en reclamaciones. Así que los tribunales no se limitan a compensar lo que los gobiernos pudieran haber perdido en la inversión. Les están compensando por los posibles beneficios futuros, lo cual es ridículo. Pero ese es el tipo de sistema que tenemos ahora. Y los grandes ganadores, aparte de esas empresas, son los abogados de las empresas, porque cuando se sientan en los tribunales a menudo están cobrando hasta $1.500 por hora, así que les va muy bien a través de este proceso, que es una de las razones por las que les gusta apoyar a las empresas que se plantean demandar a un gobierno. Recientemente vemos mucho capital privado fluyendo en el mundo. Estos inversores de terceros, se trata de fondos de capital que dicen, vamos a pagar sus costes totales y a cambio usted nos da el 50% de lo que el tribunal le va a dar. Y aunque solo ganen la mitad de las veces, está ganando muchísimo dinero. ¿Y quién lo paga? Los gobiernos, lo que significa que los ciudadanos lo están pagando. Es uno de los sistemas o procesos más extraños, injustos y corruptos que tenemos. Y lo peor de todo, es un acuerdo de 1994 llamado Tratado sobre la Carta de la Energía, en el que un grupo de países se reunieron y dijeron: tenemos que promover la inversión transfronteriza en nuestra seguridad energética, en todas las formas de energía. Pero con todo el cambio climático que se está produciendo en la actualidad, se están dando cuenta de que cada vez más las empresas de combustibles fósiles están utilizando el Tratado sobre la Carta de la Energía para demandar a los gobiernos para poner en marcha políticas que sean compatibles con lo que acordaron en el Acuerdo de París sobre el cambio climático. Un estudio reciente descubrió que alrededor del 20%, casi una quinta parte de todos los proyectos de petróleo y gas que están actualmente en marcha son incompatibles con el acuerdo de 1,5 grados en términos de cambio climático, que todos ellos están cubiertos por tratados de inversión de una forma u otra, y que si las empresas de combustibles fósiles implicadas en ellos decidieran utilizar ese tratado sobre la carta o esos tratados de inversión para demandar, podría costar $340.000 millones en concepto de indemnización. E incluso, en el caso de la pandemia, muchas de las medidas o intervenciones relacionadas con la pandemia que los gobiernos tomaron en los primeros años, también se cree que son vulnerables a los desafíos de las disputas entre los estados inversores, así que es un sistema absolutamente disparatado. Muchos países están tratando de salirse del tratado sobre la Carta de la Energía. Están tratando de deshacerse y retirarse de sus tratados de inversión, pero porque pueden ver muy claramente que los únicos ganadores aquí son los inversores extranjeros, especuladores y las empresas. No hay ninguna ganancia para la gente. El problema que tenemos ahora es que muchos de estos acuerdos tienen estas cosas llamadas cláusulas de extinción, lo que significa que incluso si un país decide retirarse de él, todavía está sujeto al tratado por otros 20 años. Así que tiene que haber algo más a nivel internacional. Y hay una presión a nivel nacional, a nivel internacional, para decir que estos tratados de inversión deben ser declarados nulos y sin efecto, especialmente en el caso del cambio climático y especialmente en el caso del tipo de inversiones que los gobiernos tomaron para tratar de controlar la pandemia.
Vaya, lo que acabas de explicar, Ron, supera cualquier lógica. Pensamos que los gobiernos son la fuente de poder más fuerte, pero no. Estas empresas están cuestionando la propia soberanía de los países, especialmente de los países en desarrollo. Esto nos lleva a la pregunta, ¿qué podemos hacer al respecto? Y de hecho, ¿cuáles son algunos de los puntos claves que nos puedes contar sobre los que deberían presionar los activistas de la salud? Creo que una de las cosas que la pandemia ha puesto de manifiesto es la disfuncionalidad de la Organización Mundial del Comercio. Si esta organización se estableció para hacer todas estas cosas buenas, incluyendo mejorar el acceso a los bienes y servicios que necesitamos, está claro que no pudo hacerlo durante la pandemia. Y de hecho, la Organización Mundial del Comercio fue en cierto modo utilizada. Así que hubo este proceso llamado Proceso Walker, que la Organización Mundial del Comercio tomó como una especie de intervención que demostrase que es una respuesta a la pandemia. Y el proceso Walker fue muy criticado porque lo que terminó siendo o definiendo fue el aumento del libre comercio para los bienes no esenciales. Así que ese fue el tipo de fallo de la Organización Mundial del Comercio que se utilizó de forma oportunista, por así decirlo. El otro fallo importante, por supuesto, fue que se negó a ofrecer la exención de los ADPIC y eso impidió el acceso a las tecnologías COVID-19. Y luego el tercer gran fracaso, que es algo que vienen de lejos, es que durante las negociaciones, ya sean los puntos oficiales de la agenda de la ronda de Doha o en un nuevo punto como la propuesta de exención de los ADPIC, los países en desarrollo fueron una vez más marginados en las negociaciones. Así que vimos el uso de las salas verdes con negociaciones en grupos pequeños y procesos democráticos, y las voces de los países en desarrollo fueron marginadas. Y esto básicamente desmiente la idea de que la Organización Mundial del Comercio es una organización basada en el consenso, en la que todos los países tienen voz y papel en la decisión del régimen comercial mundial. Así que creo que una de las cuestiones generales es si todavía necesitamos la Organización Mundial del Comercio. Esa es una gran pregunta. Creo que lo planteé o lo planteamos en el capítulo y creo que fue un poco controvertido porque hay que tener cuidado con lo que se desea. Si no quieres deshacerte de la Organización Mundial del Comercio, ¿con qué la reemplazas? ¿Qué tipo de reglas comerciales necesitamos? Ahora bien, si asumimos que podríamos ser capaces de reformar algunos de los aspectos de los acuerdos comerciales tanto globalmente a nivel de comercio mundial como internacionalmente a nivel de comercio bilateral o regional. Creo que el primer punto de partida del comentario que hizo Lauren es que necesitamos tener plena transparencia y participación pública y política de las propias negociaciones. Ahora mismo, esas negociaciones suelen ser secretas, suelen ser como si unos pocos países se reunieran y trataran de dirigir el espectáculo con el nuevo tipo de acuerdos o normas, así que realmente tienen que ser mucho más abiertas y transparentes, y que los ciudadanos y el público puedan participar en esto antes de que los gobiernos decidan que van a iniciar una nueva negociación de un tratado. Creo que deberíamos poder evaluar todas las repercusiones sanitarias, sociales, medioambientales y laborales de los tratados antes de que se firmen o ratifiquen, de modo que, una vez terminadas las negociaciones, deben ser públicas antes de ser firmadas o ratificadas. Para aquellos de nosotros que estamos preocupados por las dimensiones de equidad de estos tratados, tengamos la oportunidad de examinarlos pieza por pieza y decir, bueno, ¿cómo van a afectar a nuestras nobles reivindicaciones sobre lo que se supone que producen el comercio y la inversión? Y pudimos hacerlo con varios de los nuevos tratados, pero solo de forma parcial gracias a la filtración de documentos. Así que llevaríamos a cabo estas evaluaciones de las repercusiones en la salud o en la equidad sanitaria. Como ha señalado Laura, tenemos que revisar el acuerdo sobre los ADPIC y cuestionar realmente si la protección de los derechos de propiedad de los monopolios es algo que realmente debemos hacer para incentivar las innovaciones para nuevos descubrimientos en salud. Es una gran pregunta porque se trata de un nuevo conjunto de normas. Antes no lo teníamos y no impedía que la innovación sanitaria o la investigación sobre descubrimientos en materia de salud siguiera adelante, en gran parte financiada con fondos públicos. Tenemos que deshacernos de las normas sobre disputas entre inversores y Estado. Tal vez solo mantener algunas si hay una expropiación directa del valor de una inversión por parte de un gobierno sin una compensación adecuada al inversor original.
Pero todo lo demás debería desaparecer. No deberíamos tener esas disposiciones en absoluto. Creo que también podemos buscar la incorporación de medidas de protección ambiental y laboral muy fuertes dentro de los acuerdos comerciales, de modo que, por ejemplo, se haga obligatorio en cualquier nuevo acuerdo sobre que los miembros de ese acuerdo ratifiquen realmente el Acuerdo de París sobre el cambio climático y todos los nuevos acuerdos multilaterales sobre medio ambiente y que cumplan plenamente sus compromisos en virtud de esos acuerdos. Y si no lo hacen, entonces pueden ser impugnados en principio o también en cualquiera de los nuevos compromisos que asuma. En el caso del cambio climático, en las reuniones de la COP26 o la COP27, también podemos exigir la plena ratificación de los 8 convenios principales de la Organización Internacional del Trabajo, con incentivos para que los países armonicen al alza sus normas laborales. De hecho, eso está ocurriendo un poco con el capítulo laboral en el nuevo acuerdo UNSCA. El nuevo acuerdo NAFTA 2.0, donde realmente ha habido algunos beneficios en términos de mejora de las condiciones laborales en México. Flexibilidad para que los gobiernos exijan requisitos de rendimiento en sus contratos con inversores extranjeros o en cualquiera de sus contratos de adquisición que realicen para proporcionar o comparar bienes y servicios para el consumo público. Y por último, considero que siempre se debe evaluar los acuerdos comerciales actuales y los nuevos para ver si realmente están a la altura de los objetivos declarados de aumentar los ingresos, garantizar el pleno empleo y proteger el medio ambiente. Por lo tanto, tenemos que volver siempre a examinar de qué manera estos acuerdos van a lograr realmente esos objetivos declarados y no suponer simplemente que las normas sobre apertura y liberación van a llevarnos de alguna manera a ese objetivo y que al final todo se canalizará porque la historia nos ha demostrado desde que tenemos todos estos acuerdos que eso no es así. Creo, Ron, que también para retomar este punto sobre la apertura y la transparencia, creo que una de las cosas que tenemos que hacer en relación con nuestros propios gobiernos es también aumentar la presión y averiguar quién fue consultado durante estas negociaciones, qué tipo de trabajo de presión se hizo y qué tipo de trabajo de defensa se hizo, porque cada vez más vemos un impulso a través de las iniciativas de declaraciones conjuntas que se introducen en la Organización Mundial del Comercio, como los debates sobre cosas como el comercio electrónico o el comercio de servicios nacionales, que no son puntos oficiales en el programa de la Ronda de Doha, pero que están siendo discutidos y enumerados por los Estados miembros de la Organización Mundial del Comercio. Así que en este tipo de acuerdos vemos cómo los países empujan a los países desarrollados, en particular a las consultas con las partes interesadas. Por ejemplo, que se consulte a las grandes empresas durante las negociaciones de acuerdos de inversión o de libre comercio y que se les pregunte, ya sabes, cómo pueden verse afectadas por este tipo de intervenciones. Y no estamos viendo necesariamente un aumento de la transparencia con respecto a las organizaciones de la sociedad civil, los movimientos sociales y demás. Creo que también es necesario presionar por una mayor transparencia a nivel nacional sobre quién es consultado y quién es visto como una parte interesada y cuya voz, supongo, tiene el mayor impacto en estos procesos. Bueno, finalmente también podría concluir que va a ser un largo camino, una especie de lucha para seguir impulsando estas reformas y cambios progresivos en la agenda de los tratados de comercio e inversión, porque hay muchos intereses económicos poderosos en mantener este sistema de la manera que es. Al mismo tiempo, la crisis climática y el caos climático al que nos enfrentamos está empujando a los gobiernos o los desafiará cada vez más a que se den cuenta y empiecen a transformar de forma radical, dramática y muy rápida la base de esta economía política globalizada, porque no es sostenible. Y los desastres ecológicos que está creando y que a su vez crean movimientos masivos de población y el tipo de presiones sobre las fronteras y el riesgo de conflicto. Los gobiernos van a tener que actuar de una manera u otra para transformar estos sistemas. La buena noticia es que sabemos lo que deberían hacer los acuerdos comerciales para ser un poco más saludables y equitativos. Así que tenemos un esquema de cómo deberían ser esos acuerdos comerciales. Así que mientras estemos en el lugar adecuado, en el momento en que los gobiernos finales se den cuenta de que tienen que cambiar las reglas, podremos decirles cómo debería ser el nuevo reglamento. Así que lo que se necesita es un cambio de normativa, transparencia y un asiento en la mesa para los activistas de la salud. Gracias Lauren y Ronald por vuestro tiempo y vuestras ideas.
Estábamos hablando de la 6ª edición de Global Health Watch, una publicación emblemática del movimiento para la salud de los pueblos, escrita conjuntamente con MEDACT, Third World Network, Health Poverty Action, Médico International, Alames, Viva Salud y Sama. El libro ha sido publicado por Bloomsbury. Estos podcasts han recibido el apoyo financiero de Rosa Luxemburg Stiftung y estarán disponibles en 4 idiomas: inglés, árabe, francés y español. La introducción al libro está disponible gratuitamente en inglés, español, francés, árabe, portugués, alemán e italiano en el sitio web de PHM www.phmovement.org. El libro completo estará disponible de forma gratuita en el mismo sitio web a partir de principios del 2023. Si quieren tener la copia impresa, pónganse en contacto con su círculo local de PHM o cómprenla en bloomsbury.com con un descuento usando el código GHW625. Se pueden encontrar todos los detalles de todos los podcasts en los sitios web de People's Health Movement y People's Dispatch. Permanezcan atentos a nuestro último episodio que llegará pronto. ¡Hasta la próxima!